Tenemos al doctor Edgar Ramiro Jiménez, que, como les digo, a pesar de la juventud que tiene, es PhD en Sistemas de Transporte de la Universidad de Porto, en Portugal, especialista en vías y transporte y docente e investigador. Él nos va a hablar en los próximos minutos de las tendencias mundiales sobre transporte intermodal y los retos en la región central. Muy buenos días. La verdad soy más viejo de lo que parezco, a pesar de esa introducción. De nuevo, mi nombre es Edgar Jiménez, soy profesor asociado de la Universidad de Ibagué. Si no les molesta, también prefiero hacerme un poquitico más acá. Me han encargado el reto de empezar la discusión en este foro con esta presentación titulada Tendencias mundiales en transporte intermodal y retos en la región central. Y quiero empezarla haciendo una discusión sobre tres términos que normalmente usamos intercambiablemente, pero que tienen algunas diferencias que nos pueden aportar a la discusión y que son bastante interesantes y que ya en la presentación anterior se han ido mencionando. Después voy a señalar dos aspectos que para mí son claves en la consecución de intermodalidad, que son la integración y la innovación, que muchas veces no los tratamos con demasiada atención porque a veces estamos muy enfocados en la infraestructura porque claramente tenemos una deficiencia en la infraestructura física. Y finalmente voy a terminar con los retos que yo considero que son los más importantes para la región central, asumiendo pues que esos dos son aspectos claves para la intermodalidad. Para ponernos un poquito en contexto, quería empezar diciendo que la intermodalidad se nos presenta ahora como un momento revolucionario para el transporte. Si miramos la historia de la evolución de los modos de transporte, siempre hemos pensado en que hay épocas en las que han habido modos dominantes. Al principio el modo dominante era el barco, porque no había otra manera de moverse a largas distancias. Después de la invención de la máquina de vapor, entonces vino la época del ferrocarril, después siguió la época dorada del automóvil, y más o menos desde mitad del siglo pasado pues estamos en una época en la que se privilegia un poquito más para los viajes largos la aviación. Entonces el punto de quiebre acá es que la intermodalidad debería proponernos que esta tiene que ser la época de las alternativas. Y como lo decía el doctor Carlos en la presentación anterior, la intermodalidad debería darnos pie para abandonar la idea de las soluciones monotécnicas, es decir, la idea de que hay una sola solución para los problemas que en transporte siempre son problemas complejos y que entonces no los podemos reducir a una sola cosa. Continúo entonces con el primer término, que es multimodalidad, que digamos que es uno de los primeros buzz terms con los que empezamos. La multimodalidad tiene mucho que ver con el transporte de mercancías y técnicamente está asociado a la posibilidad de hacer un solo viaje con un único contrato. Es decir, yo despacho la mercancía y solamente me preocupo por un contrato y es el que se encarga de la mercancía el que utiliza diferentes modos para llevarla del origen al destino. La multimodalidad está bastante asociada al surgimiento y la popularización de los integradores de carga, de las empresas integradoras de carga, que al final, digamos que esa popularización ha estado bastante ligada al transporte de paquetes y a la mensajería express. Pero lo interesante de estos integradores de carga es, primero, que los despachadores no se preocupan por el recorrido ni los modos que utiliza la carga, y segundo, que realmente han ganado bastante espacio alrededor del mundo. Los integradores de carga, como el que aparece en la imagen, frecuentemente aparecen como las aerolíneas más grandes del mundo en términos de flota, pero además de ser las aerolíneas más grandes del mundo, tienen una flota increíblemente grande en otros modos, sea propia o sea por subcontratación. Entonces, digamos que el surgimiento a gran escala de estas empresas y que ha sido replicado por empresas más pequeñas pero con la misma idea, entonces ha abierto el espacio para hablar de multimodalidad. Lo clave es que yo no me preocupo por contratos específicos en cada sector del transporte, sino con una sola empresa tengo que tratar, y eso me libera de un montón de trámites. Noten por favor que en mi presentación yo voy a hacer referencia a unas cosas que van más allá de la infraestructura, porque creo que el tema de infraestructura ya fue bastante bien cubierto por el doctor Carlos. El otro término bastante utilizado y que es el que nos congrega hoy es el de intermodalidad. Cuando hablamos de intermodalidad, entonces ya podemos hablar separadamente del transporte de personas y del transporte de mercancías. Y hago énfasis acá, como hago énfasis con los estudiantes, y es que muchas veces no nos ponemos a pensar que lo que realmente importa es las personas y las mercancías. A veces estamos demasiado concentrados en los medios, en los vehículos y en optimizar las cosas para los vehículos. Y lo que tenemos que optimizar es lo que va por dentro, ¿cierto? Lo que se mueve, que son las personas y las mercancías.
También voy a hacer un poquitico más de énfasis en el transporte de mercancías porque he notado que la planificación en Colombia está bastante enfocada a el transporte de carga, que no está mal, obviamente, porque tenemos muchas falencias en ese sentido. Pero a medida que mejoramos esas falencias, también podemos aprovechar y encontrar oportunidades para el transporte de personas. Entonces, cuando hablamos de transporte intermodal de mercancías, la palabra clave acá es que cuando se utilizan diferentes modos, lo que me interesa en la intermodalidad es que no haya manipulación de la carga. Es decir, que yo no tenga que desempacar y volver a empacar todo. Eso además ayuda a mantener en buen estado y en buena calidad lo que yo estoy transportando. Para el transporte de personas lo interesante es que la intermodalidad casi que es obligatoria. Muy pocos viajes no son intermodales, casi todos los viajes tienen que empezar con una sección a pie. Entonces ya solamente por esa parte obligatoriamente son viajes intermodales. Entonces lo que ha surgido realmente en los últimos años no es tanto el concepto de intermodalidad como propiamente hablando, sino la necesidad de promover esa intermodalidad conscientemente, ¿sí? Es decir, que no sea intermodalidad porque me toca, porque no tengo otra manera de hacerlo, sino que yo genere las alternativas para que exista el intercambio entre los modos. Para el transporte intermodal de mercancías, entonces un aspecto crítico, como dijimos que la idea era no mover la mercancía, ¿cierto? No manipularla en los puntos de intercambio modal. Es curioso que lo que más favoreció el transporte intermodal de mercancías no es, digamos que la infraestructura es importante, pero no específicamente la infraestructura, sino una invención anexa que fue el contenedor. El contenedor es lo que me permite fácilmente utilizar diferentes modos de transporte y tener puntos, como lo señalaba el doctor Carlos, nodos en los que los contenedores se puedan mover y yo no afecte la carga que esté por dentro. Y por eso entonces esta foto que está acá es el puerto de Singapur, que regularmente aparece como en el primero o en el segundo puesto de los puertos más grandes del mundo, de los puertos de contenedores. Y lo importante de esto entonces es que yo tengo la facilidad de hacer esos intercambios, de pasar los contenedores de transporte marítimo a transporte terrestre o a transporte férreo, independientemente de lo que vaya por dentro, ¿sí? Eso es crítico entonces. En el transporte de pasajeros, en transporte de personas, entonces lo que me interesa es que la intermodalidad sea explícita, que no suceda porque es lo que hay que hacer, sino que efectivamente yo la promueva de alguna manera. En la intermodalidad de pasajeros entonces aparece algo bastante interesante y es que empieza a estar más ligada con el transporte público. Porque por más que hablemos de los beneficios de la intermodalidad, en muchos viajes de personas es bastante difícil hacer que el transporte público sea mejor en los atributos que valoran las personas que el transporte por carro privado. Entonces la intención de la intermodalidad es que el transporte público se convierta en una alternativa igual o superior al carro privado, gracias a que existe esa posibilidad de conexión explícita entre los modos. Y finalmente surgió más recientemente el término de comodalidad, que tiene que ver también con algo que explicaba el doctor Carlos. En 2001 la Unión Europea lanzó un documento macro de planificación de políticas de transporte, que era el libro blanco de 2001, al que muchos le criticaron que era digamos que tenía como intención bastante clara promover el desarrollo de unos medios en detrimento de otros, particularmente hacer que la gente se bajara de las carreteras y empezara a utilizar otros medios, y en particular que favoreciera bastante el desarrollo de los trenes. Eso no está mal, porque obviamente vemos que hay eficiencias y que hay ventajas en unos modos sobre otros. Lo que ocurre es que obviamente después vino la crisis económica y aparecen otros objetivos que ganan relevancia. Entonces en el siguiente white paper, bueno, no necesariamente el white paper, pero una revisión en 2006, se introduce el término de comodalidad con la idea de que no es favorecer a un solo modo, sino encontrar una combinación entre los diferentes modos que me permita optimizar el uso de todos los modos. Entonces ya no tengo que pensar únicamente en la combinación, puede ser que hayan viajes monomodales pero que sean más eficientes de esa manera, entonces no tengo que preocuparme porque todo sea intermodal. La comodalidad entonces gana relevancia porque hace más explícito el propósito de complementariedad entre los modos, es decir, no necesariamente encontrar esos indicadores que me permiten es mejor mandarlo en este modo en particular, sino cómo hago que los modos se articulen para generar una eficiencia mayor en el sistema. Entonces la comodalidad tiene que ver precisamente con eso, con el uso eficiente de todos los modos. Así yo tenga viajes que terminen siendo monomodales, ¿sí? Pero que piense en el desarrollo de todos los modos y particularmente en cómo se integran esos modos.
Esto obviamente permitiría optimizar la inversión de los recursos, que como sabemos pues es bastante limitado. A partir de ahí entonces yo me tomo el atrevimiento precisamente para abrir las discusiones que siguen a continuación de proponer una definición que afortunadamente va también muy de la mano con lo que decía el doctor Carlos. Primero, recalcar otra vez entonces que la intermodalidad nos debería interesar para las personas y para las mercancías, sino para los medios, no para los vehículos. Y entonces en ese sentido, visto lo que he tratado hasta ahora, podemos entender la intermodalidad como, por un lado, la existencia de alternativas, lo que planteaba al principio, ¿no? Que esta sea la época de las alternativas. Yo no puedo hablar de intermodalidad si no tengo de dónde escoger. Esas alternativas, obviamente, para un mismo viaje, bien sea que yo utilice las alternativas independientemente o en combinación. Pero además hay algo bastante importante acá, y es que la intermodalidad solo surge si yo tengo la posibilidad de que en un solo viaje, en un mismo viaje, no existan interrupciones cuando yo tenga que cambiar. Y esto va a permitirme después desarrollar el aspecto de la integración. Y voy a tratarlo un poquitico más adelante. Por extensión, y devolviéndonos un poco al concepto de multimodalidad y asociándolo también al transporte de pasajeros, entonces esa existencia de alternativas y la posibilidad de realizar viajes sin interrupciones también debería permitirme realizar un mismo viaje con un mismo contrato. Puede ser un mismo contrato de transporte de carga o un mismo tiquete de transporte de pasajeros. Y eso termina siendo clave para que el transporte intermodal sea exitoso. Y que ese contrato no dependa de los modos que yo vaya a utilizar, sino del trayecto que yo vaya a utilizar, es decir, de la necesidad que yo efectivamente tengo. Yo no tengo necesidad de montarme en tren, yo tengo necesidad de viajar. Después deberé escoger la mejor alternativa. En inglés, la mejor manera de definir intermodalidad es seamless. Seamless quiere decir literalmente sin costuras. Puse la foto de un blue jean que sí tiene costuras porque me dio pena poner las fotos de la ropa interior que venden ahora, que es sin costuras, que está hecha toda en una sola pieza, que se siente más cómoda precisamente porque no tiene esas interrupciones, no tiene esos saltos, ¿sí? Esa es la idea entonces del transporte intermodal, que yo pueda hacer los viajes sin necesidad de interrumpirlos. Y precisamente entonces de ahí vienen los dos aspectos claves que yo propongo para discutir, no solamente en este foro, sino dentro de la construcción de políticas que tiene que hacer la región central. Por un lado está la integración. La integración es crítica porque si hablamos de viajes intermodales, como lo he venido sustentando, pues tenemos que cambiar de modo. Cuando yo tengo que cambiar de modo, si lo estoy haciendo una vez y sale mal, es inconveniente, ¿cierto? Me preocupo porque el viaje salió mal. Pero si todas las veces que yo tenga que hacer una conexión sale mal, la intermodalidad es completamente inviable. Es decir, por más que exista infraestructura en cada modo, si no hay integración, la intermodalidad se convierte en algo completamente inviable. Y por otro lado, les propongo también que discutamos sobre la innovación, que no nos quedemos pensando solamente en lo que se necesita físicamente y en las inversiones que tenemos que hacer, sino en cómo aprovechar esas inversiones de maneras que no hemos pensado antes. Entonces hay dos puntos ahí que son interesantes, que son por un lado nuevos modelos y por el otro lado nuevos servicios que más adelante voy a detallar. En relación a integración, para todos los que hayan estado en una clase básica de transporte, hay diferentes tipos de integración, ¿no? Algunos los he puesto acá. Cada uno es relevante, de pronto algunos más importantes que los otros. Por ejemplo, existe integración física, que es clave y es aquí donde la infraestructura juega el papel más importante. Y no solamente la infraestructura que le permita a cada modo existir, sino la infraestructura en los nodos de intercambio, como señalaba el doctor Carlos. Si yo necesito garantizar esa integración de la que estaba hablando antes, entonces la infraestructura tiene que proveer esa integración física para que efectivamente los cambios se puedan dar, los cambios de modo. También existe integración operacional que implica muchas cosas, pero una de las más importantes es la coordinación temporal. Siempre que viajamos acá en modo aéreo en Colombia, la mayor parte de las veces tenemos que hacer conexiones en algún aeropuerto. Si esas conexiones son demasiado demoradas, el viaje se convierte en un viaje demasiado inconveniente. Pero obviamente si hablamos de las interconexiones que estamos pensando entre el modo fluvial y el modo carretero, de nada nos sirve tener nodos de intercambio que, si la idea es reducir los tiempos de viaje, en el intercambio estoy perdiendo todas las ganancias del tiempo de viaje que tenga en un solo modo, ¿sí? Entonces tengo que tener esa coordinación para que la intermodalidad sea explícita. Por otro lado, también necesitamos integración organizacional, y esta es bastante importante.
No necesariamente quiere decir ponernos todos de acuerdo en una sola cosa, pero sí por lo menos sentarnos en la misma mesa y definir un ideal, un propósito conjunto, ¿sí? Muy probablemente podemos llegar a establecer agencias que se encarguen de una planificación específica, pero si no se puede establecer una agencia que junte a los actores de diferentes entidades territoriales, sí por lo menos se pueden establecer objetivos y planificación cooperativa, es decir, que vayamos de la mano, a pesar de que tengamos objetivos específicos diferentes, encontremos lo que nos una, y creo que eso es crítico para la región, y todos caminemos hacia el mismo lado. Y eso también es importante porque muchas veces en las entidades territoriales existen demasiadas agencias que tienen que ver con un tema y muchas veces no se sientan en la misma mesa para ver cómo es la mejor adjudicación o la mejor inversión de los fondos existentes. Y por otro lado también me parece muy importante resaltar la integración tarifaria, porque en muchos casos en Colombia es lo que ha fallado. No ha fallado la infraestructura, no ha fallado la tecnología, digamos física explícitamente, sino la manera como se definió la integración tarifaria, es decir, cómo se paga esa intermodalidad. Y esa integración tarifaria debe ser pensada desde el punto de vista del usuario, sean personas o sean los emisores de la carga. Y no solamente tiene que ver con definir una estructura clara de cómo pagar esa intermodalidad, sino también tiene que ver con definir medios que estén disponibles, ¿no? Que es lo que pasa en Manizales, o lo que pasó en Manizales y lo que pasó en Bogotá. Si no hay tarjetas, si no hay puntos de recarga, entonces la intermodalidad vuelve a ser inviable. Voy a presentar algunas experiencias, no me puedo demorar en áreas del tiempo, pero algunas cosas que señalan cada uno de los puntos. Respecto a la integración física, me parecen muy interesantes los casos de Madrid. Está aplicado al transporte de pasajeros, pero los intercambiadores de Madrid, que están ubicados en las puertas tradicionales de acceso a la ciudad, son muy interesantes porque generan ese punto común en donde los usuarios pueden cambiar de modo fácilmente, en el mismo lugar y protegidos de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, ese no es el único objetivo. Lo interesante de Madrid es que, digamos que estos intercambiadores multimodales funcionan un poco más para un contexto urbano, suburbano, es decir, urbano regional, cómo conectar a la ciudad con las ciudades satélites o con el sector suburbano. Pero lo más importante de esto es que en la construcción de esto, que obviamente vale mucha plata, Madrid se dio cuenta de que primero los operadores de transporte van a tener ganancias porque van a reducir los tiempos de viaje, precisamente porque no hay costuras. No hay pérdidas en ese intercambio. Entonces se puede extraer un beneficio económico de los operadores porque para ellos va a haber un beneficio. Pero además, si yo tengo mucha gente reunida en el mismo espacio, puedo sacar provecho económico de otras actividades que antes no tenía. Entonces estos intercambiadores modales, además de tener 3, 4, 5 pisos hacia abajo en donde se hace el intercambio entre trenes, metro, buses interurbanos y buses urbanos, tienen demasiado espacio comercial por el que otras empresas pueden cobrar, simplemente porque ya tengo mucha gente reunida en el mismo lugar con necesidades específicas. Este es otro caso de integración operacional, porque muchas veces pensamos en que la integración, la intermodalidad necesita infraestructura demasiado costosa, pero precisamente lo que voy a hablar más adelante de la innovación es que también necesitamos simplemente ideas nuevas. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de ir a París. Tiene un aeropuerto que en realidad queda a 1 hora y media de París, que se llama Beauvais. El aeropuerto en realidad es muy interesante y lo pongo como caso porque técnicamente, o por lo menos económicamente, es más un terminal de buses que un aeropuerto. Lo que las aerolíneas que operan en ese aeropuerto le pagan al aeropuerto, el aeropuerto casi que se los devuelve completamente para incentivarlos para que usen ese aeropuerto, que en teoría es bastante inconveniente porque queda muy lejos de la ciudad. El aeropuerto lo que hace es operar bajo monopolio una línea de buses, que es la que está ahí en la foto, que antes no eran así de bonitos, antes eran más incómodos, que son más tranquilos, más vivos y menos caros. El aeropuerto activamente promueve el desarrollo de las aerolíneas de bajo costo, es decir, de viajes que son baratos en avión, pero después cobra una tarifa fija por el bus que no es cara, pero la mayor parte de los pasajeros tienen que salir del aeropuerto, si van a París tienen que salir del aeropuerto en bus. Esa integración no es muy costosa porque los buses son bastante flexibles, pero permite extender la cobertura del aeropuerto y ganar, digamos, todo el interés que tiene París como ciudad atractiva. Algo parecido podríamos pensar para la región central en el caso de los aeropuertos de Flandes y Villavicencio, si no nos enfocamos únicamente en infraestructura para carga. Y entonces el aeropuerto básicamente hace plata con los buses, ¿sí? Sin embargo, obviamente no es la única alternativa bastante desarrollada en Europa. Como les decía, el white paper del 2001 incentivó bastante el desarrollo de los trenes.
entonces también se crearon bastantes conexiones A-Rail. Y muchos aeropuertos tienen estaciones de trenes, particularmente de trenes de alta velocidad. Esto también ha favorecido bastante la intermodalidad y en buena parte las ganancias de eficiencia al reemplazar vuelos muy cortos por viajes en tren que son más eficientes, que pueden llevar más personas y que pueden continuar hacia otros destinos más fácilmente. Lo interesante acá no es solamente tener la infraestructura física de las estaciones, sino por ejemplo en muchos aeropuertos, este es el caso de Zurich, pero en Frankfurt y bueno, en Esquipos no pasa, pero en algunos aeropuertos lo importante es que uno puede salir del tren y hacer el check-in cuando se baja del tren, porque si no empieza a ser inconveniente andar con las maletas. Si uno va a hacer un viaje largo y anda con maletas muy grandes, va a ser inconveniente andar desde el tren hasta el counter de la aerolínea para hacer el check-in. Entonces es pensar en todos esos elementos que hacen parte de que la integración sea sin costuras, sea sin interrupciones. Dentro de la integración organizacional, un caso bastante interesante es el de la agencia Transport for London. Londres tiene una agencia, digamos la agencia, que es esta, que se encarga de planificar y de ejecutar y de controlar y de mantener muchas cosas que tienen que ver con transporte. Si ustedes se meten a la página de Transport for London, una de las cosas más interesantes es la manera como ellos definen el objetivo de la empresa. Empresa entre comillas porque es público, es una agencia pública. Ellos dicen que el propósito de Transport for London es movilizar personas, get people around. En ese sentido, entonces, ellos no definen el propósito como proveer trenes, proveer metro, proveer bicicletas, sino hacer lo posible para que la gente se mueva en una ciudad que es bastante compleja como Londres. Transport for London está dividido en dos áreas funcionales separadas, pero obviamente integradas, que son el transporte en superficie y el transporte subterráneo y de trenes pesados. El transporte en superficie incluye el transporte público, buses urbanos, los barcos que hacen el cruce fluvial del río Támesis, bicicletas de uso público, pero también Transport for London es la agencia que se encarga de construir, de mantener las calles, la señalización, la semaforización, es decir, todo lo que pueda interrumpir el flujo normal del movimiento de las personas y de las cosas, porque la logística urbana a veces la olvidamos y es muy importante. También tiene buses de larga distancia y servicios especiales. Y en el otro sector entonces se encarga del underground, que es el metro, y el overground, que es el metro también, pero que va por encima, y el tren ligero, los trams, los cables aéreos, etc. Pero todo está bajo una misma sombrilla organizacional. Eso le permite tener una idea más clara de cómo satisfacer ese objetivo de mover personas. ¿Sí? Dentro de la integración tarifaria, un caso interesante es el de Porto, Portugal. En el 2001 ellos construyeron un metro, un sistema de metro, pero lo más innovador realmente fue el esquema tarifario que se inventaron, que se llama Andante. Y para no demorarme mucho, lo que resalto es, esto ahora parece muy lógico y muy claro, sobre todo para muchas ciudades europeas para las cuales ya es estándar, ya es común, pero en su momento era bastante innovador, y es pensar en que lo importante no son los embarques, es decir, yo no tengo que pagar por bajarme de un bus y subirme al metro, eso le interesa al operador, pero al usuario lo que le interesa es el recorrido, y yo tengo que pagar es por el recorrido, y el mismo símil lo podemos hacer con la carga. Si yo genero una estructura en la que eso es claro, entonces le puedo proveer a las personas o a los despachadores de carga alternativas para que ellos decidan cuál es el modo más eficiente. Si yo quiero ir en un bus que va a ser más largo, pero esa fue la decisión que yo tomé, está bien, ¿sí? Pero tengo alternativas de hacerlo de otra manera. Ahora, el otro aspecto que quería resaltar es el de la innovación. Les hablaba entonces de la necesidad de buscar nuevos modelos y nuevos servicios. Me robo acá un concepto que en realidad lo utilizan más en informática, que se llama Infrastructure as a Service, que es, no sé si ustedes han visto, cuando las empresas que quieren montar una página de internet no compran servidores, sino que le alquilan espacio a Amazon y a otras empresas que sí tienen infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura de transporte, esto de pronto suena un poquito tonto, porque en realidad en la infraestructura sucede así, ¿cierto? Los proveedores cobran es por el uso. Pero si los proveedores de infraestructura tienen una visión un poquitico más amplia de cuál es el negocio que ellos tienen, podemos encontrar oportunidades adicionales de financiar la infraestructura, por lo menos de darle más rentabilidad, mirando servicios asociados a la infraestructura y no la infraestructura como tal. Es decir, no es construir un aeropuerto y que paguen porque ahí está el aeropuerto, sino encontrar servicios conexos. Y por el otro lado, sobre todo para personas, como el caso que les explicaba antes, hay una oportunidad grandísima en innovación en transporte intermodal, pensando en que las empresas no sean operadores de transporte, sino proveedores de movilidad. Es decir, que satisfagan las necesidades que tienen las personas y por extensión las mercancías de moverse, no de usar un bus. En este caso entonces presento algunas experiencias, dos para no demorarme mucho. Uno es el caso del aeropuerto de Milán-Malpensa.
Milán Malpensa a finales de los 90, mediados de los 90, invirtió muchísimo en infraestructura porque Alitalia, la aerolínea italiana, decidió montar un hub en Milán. Después de unos años, Alitalia decidió que ese hub ya no le servía y se devolvió para Roma. Entonces el aeropuerto quedó con una infraestructura bastante costosa, desocupada porque nadie la estaba utilizando. Hizo bastantes intentos de atraer otras aerolíneas, pero como las aerolíneas en Europa son bastante asociadas a los países, pues fue difícil llamar a una nueva aerolínea. Entonces lo que empezó a hacer el aeropuerto, y es ahí donde entra lo de Infrastructure as a Service, es, en realidad el servicio del aeropuerto puede ser brindar la posibilidad de que los pasajeros viajen. Normalmente cuando tomamos un vuelo, por ejemplo, no sé, vamos a la página de Avianca y contratamos un vuelo Ibagué-Madrid, y es la aerolínea la que se encarga de hacer la conexión. O la aerolínea tiene sus asociadas y hace conexiones con aerolíneas asociadas. El aeropuerto de Milán Malpensa lo que hizo fue crear un programa que se llama Vía Milano, que si ustedes entran a esta página, Fly Vía Milano, el servicio que provee el aeropuerto es venderles a ustedes un vuelo, por ejemplo en este caso Nueva York-Moscú, así la aerolínea que opere Nueva York-Milán no tenga nada que ver con la aerolínea que opere Moscú-Milán. ¿Sí? Es el aeropuerto el que se encarga de conectar los viajes porque a la persona lo que le interesa es llegar del origen al destino. Y con eso entonces empiezan a buscar más clientes, los clientes que habían perdido con la salida de Alitalia, y de satisfacer las necesidades. Entonces, por ejemplo, pueden ofrecer un vuelo Dubái-Milán con Emirates, que normalmente lo asociamos como una aerolínea de lujo, y después conectar con un viaje Milán-Ámsterdam, por ejemplo, con EasyJet, que es una aerolínea de bajo costo. Y es el aeropuerto el que se encarga de recoger a la persona en un terminal, llevarlo al otro, recogerle la maleta, llevársela al otro, y además darle 10 euros para que gaste en el aeropuerto. Porque el aeropuerto sabe que puede sacar mucho más dinero, primero por tener pasajeros, que son los que hacen que las aerolíneas después les paguen las tarifas del uso de la infraestructura, y segundo porque los pasajeros pueden gastar mucho más dinero en otros servicios conexos en el aeropuerto. El otro caso que quería mostrarles es el de Swisspass en Suiza. Suiza siempre ha sido bastante adelantado en lo que tiene que ver con trenes. Es uno de los pocos países en los que uno podía comprar, y todavía puede comprar un año de trenes. Entonces usted paga un año y monta las veces que quiera en todos los servicios de trenes. Ahora lo que hicieron con esta tarjeta de Swisspass es no pensar solamente en trenes, sino pensar en intermodalidad y en las soluciones de movilidad. Es decir, no todos los días las personas hacen los mismos viajes. Entonces, en la misma herramienta, que ya no tiene que ver con la infraestructura ya estaba, por eso estoy señalando este aspecto de innovación como lo que podemos pensar para explotar toda esa infraestructura que se está pensando. En la misma tarjeta, entonces yo tengo viajes en trenes, viajes en bus, viajes en barco, incluso pases para los cables de los resorts de esquí, y ahora la posibilidad de usar car sharing. Entonces es el usuario el que decide qué modos va a utilizar, pero tiene las alternativas a su modo. Lo que ganan estos operadores es que tienen captivos por un año a los usuarios, ¿sí? Tienen un mercado bastante grande. Para terminar entonces, los retos que me parecen importantes para la región central tienen que ver con esos dos aspectos que yo señalo como interesantes, la integración y la innovación. Respecto a la integración, entonces, precisamente la idea de la región central es construir, o debería ser construir, una visión común de intermodalidad para la región de manera participativa con sus miembros, ¿cierto? Obviamente tiene que ser construida con los intereses que tiene cada una de las entidades territoriales que la conforman. Después de crear esa visión común, entonces sí nos podemos sentar a decir lo que decía el doctor Carlos, de planear intermodalidad y no proyectos de diferentes modos, que son dos cosas diferentes. Podemos incentivar el desarrollo de los modos, pero si no planeamos cómo se van a conectar, no estamos haciendo nada de intermodalidad, ¿sí? Y obviamente a la RAPEL le puede favorecer evaluar los beneficios producidos, no de tener esos modos solos, no de hacer esas inversiones grandes en transporte férreo, en transporte acuático, sino de conectarlos y complementarlos, y de quién es el que los va a poder usar, y de cómo los van a poder pagar. Y algo clave que no se ha discutido hasta ahora es la región central, como es la que agrupa a todos los miembros de las entidades territoriales, como decía el doctor Carlos también, a futuro de manera más coordinada con los municipios, debería promover una articulación entre lo rural, que es muy importante para esta región, ¿cierto? Porque tenemos muchos productos agroindustriales, con lo urbano, con la ciudad, y después sí con la región y con los proyectos nacionales, es decir, que todo sea una misma cadena dentro de esos objetivos de planificación. Y finalmente, en el aspecto de innovación, entonces por un lado, este tipo de cosas como lo de Vía Milano necesitan que los operadores tengan libertades regulatorias de pensar en nuevas oportunidades.
Si no hay un esquema regulatorio y a veces un esquema de propiedad diferente, entonces los operadores de transporte siguen pensando de infraestructura siguen pensando en proveer infraestructura y cobrar únicamente por el uso de la infraestructura. En otras partes del mundo también se ha favorecido bastante la competencia entre los modos y la competencia dentro de los modos. Entonces la región central también puede evaluar la posibilidad, las ganancias que pueden existir, por lo menos a futuro, a largo plazo, de realizar eso. Y algo en lo que no tuve tiempo de detenerme, pero que es muy clave también, es que para que la intermodalidad surja es muy importante la información, sobre todo para el transporte de personas, pero obviamente también para el transporte de carga. Si yo no sé dónde está la carga, me va peor. Pero entonces la región central puede articular a los diferentes miembros porque muchos de las entidades territoriales tienen bastante información, o por lo menos tienen la manera de crearla, de conseguirla. Entonces uno de los papeles que pienso yo puede jugar la región central es crear una plataforma conjunta en la que esa información esté disponible para que si la innovación no viene de nosotros, muchos de esos habitantes, de los 14 millones de habitantes de la región, seguramente tendrán ideas innovadoras a partir de esa información que se libere. Y finalmente, pues me parece muy importante que la RAPE organice eventos como este. Me parecería también más deseable que estos eventos fueran, bueno, ya lo son, multiactoriales, ¿cierto? Tenemos diferentes personas, pero que también sean multisectoriales, para crear, para generar y para pensar en objetivos que a nosotros a veces no se nos ocurren porque estamos demasiado enfocados en infraestructura y en transporte. Y también que sean menos expositores y más creadores, ¿cierto? Que sean encuentros en los que los actores y los sectores que se convoquen empiecen a proponer diferentes alternativas. Así que sé que es un trabajo que adelanta la región central, pero que puede ser un poquitico más explícito, y pues si me quieren volver a invitar, con mucho gusto, porque también hay que conocer la región, que es muy bonita. Muchas gracias.